Ya, entonces, bueno, en realidad este seminario está pensado para becados, como para aproximarnos a qué cosas tenemos que evaluar en un paciente que viene por consulta oculoplástica. Eh, Hay que siempre tener en cuenta un poco la anatomía, no voy a ahondar así tan a fondo, pero sí recordar algunas cosas importantes. Recordar que del punto de vista también quirúrgico es importante saber estas capas a nivel del párpado. Sobre el tarso vamos a tener estas capas: la piel, el auricular, el septum, la grasa orbitaria, el músculo elevador o la aponeurosis del elevador, el Miller y la conjuntiva. Y cuando hablamos, porque si habrán escuchado el concepto de lamelas, eso es a nivel del tarso, y hablamos de lamela anterior, cuando es piel y el orbicular, el músculo orbicular, y la lamela posterior, cuando incluimos tarso y conjuntiva. Respecto a la lamela anterior, recordar que la piel en el párpado es la piel que es más delgadita de todo el cuerpo, mide 1 milímetro de grosor, y también característicamente tiene muy pocos anexos y no tiene celular subcutáneo. Eso la hace la diferencia al resto de la piel. El orbicular, dentro de la lamela anterior, el orbicular tiene porción orbitaria y también una porción palpebral. Esta es la orbitaria que está, y esta es la palpebral. La palpebral tiene una porción preceptal, que está arriba, esa de ahí, y pretarsal, que es aquí anterior al tarso. Y el orbicular se encarga del cierre voluntario del párpado y del palpebral del cierre involuntario. Además, tenemos otros músculos que nos ayudan al cierre, que sería el corrugador, el depresor supercilii y el procerus, que son protectores secundarios. El orbicular es el principal. En la lamela posterior, como ya les había comentado, es tarso y conjuntiva, pero además está este otro concepto del septum, que algunos lo llaman lamela media, pero lo importante es que el septum es una prolongación del periósteo y nos va a separar las estructuras anteriores o extra orbitarias de las intraorbitarias, sobre todo en procesos importantes de infecciosos como la celulitis. También es importante un reparo anatómico quirúrgico. Si sacamos el septum, vamos a encontrar sobre el tarso las estructuras, la grasa, ¿cierto? Los compartimentos grasos, que en la parte superior tenemos dos, el medial y el central, y hacia lateral la glándula lagrimal, y hacia inferior tenemos el medial, el central y el lateral. Tres. Eso siempre es pregunta en pabellón, por si acaso. Luego, bajo los compartimentos grasos está la aponeurosis del elevador, que viene, ¿cierto?, saliendo aquí de la órbita y se sostiene del ligamento de Whitnall, y después se prolonga y se proyecta hacia la cara anterior y superior del tarso superior. Hacia abajo, en la parte inferior, tenemos la fascia cápsulo-palpebral, que ambos nos ayudan a la apertura del párpado, y bajo el elevador tenemos el músculo de Miller. Y recordar también algunas cosas importantes: que el tarso mide de ancho 25 milímetros horizontal, y el superior 10 milímetros vertical, y el inferior 4 milímetros vertical, con 1 milímetro de grosor. Y ahí es donde encontramos las glándulas de Meibomian. Entonces llega el paciente que viene por consulta de órbita o de algún problema en el párpado, y primero es la inspección, ¿cierto? Vamos a evaluar al paciente la simetría, cómo se mueve la región frontal, las cejas, la forma de la ceja, la forma de los párpados, la apertura de los párpados, la parte del canto medio, del canto externo, cómo está la distribución de las pestañas. Todo eso lo vamos a ir viendo y recordando las cosas que yo les fui mencionando antes, porque los reparos anatómicos que vamos a ver en la piel nos van también indicando qué estructuras hay debajo. Entonces, primero las cejas, recordar que tiene tres partes: cabeza, cuerpo y cola, y que
Los pelitos de la ceja tienen esa distribución vertical en la cabeza y se va horizontalizando hacia el cuerpo y la cola, y que hay diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, los hombres tienen una ceja que es menos arqueada que las mujeres, como se ve en la fotografía. Es más gruesa en los hombres y también la cola es mucho más gruesa en el hombre que en la mujer. Y por último, los pelitos también son de un grosor mayor en los hombres que en las mujeres. Esas son como las tres principales diferencias entre hombres y mujeres. Los pliegues cutáneos son un reparo anatómico muy importante en oculoplástica y tenemos el pliegue palpebral superior, que está ahí, ¿cierto? Que eso es bien característico de la población caucásica, pero vamos a ver que hay diferencias también con otras poblaciones. El pliegue palpebral inferior, pero no siempre se ve, es más frecuente verlos en los pediátricos. Y la transición párpado-mejilla, que es importante por lo que yo les decía de la piel, que es diferente en el párpado, en esta parte se cambia la forma de la piel y aparece el celular subcutáneo que está presente en todo el resto de la piel del cuerpo. Y aquí tenemos dos reparos anatómicos, el surco naso-yugal y el surco malar. Entonces hay diferencias raciales en la forma de las cejas. Por ejemplo, los caucásicos tienen en general cejas que son más arqueadas, más altas. Los asiáticos tienen cejas menos pobladas en general. Y también está esta diferencia del surco, o sea, del pliegue de párpado superior, que en los asiáticos es bien frecuente que no tengan pliegue en el párpado superior o que el pliegue esté muy abajo. Entonces está muy abajo y genera también que las pestañas tengan una dirección hacia inferior, a diferencia de los caucásicos. ¿Y eso por qué se produce? Porque volviendo a la anatomía, la aponeurosis del elevador tiene unas extensiones que se insertan en la dermis, en los caucásicos y en general en la población, y eso es lo que genera el pliegue de belleza, es justo o el pliegue del párpado superior. Justo donde se inserta en la dermis es que se produce el pliegue. En cambio, en los asiáticos, esa inserción es muy baja o no hay. Y también pueden ver que el compartimento graso se extiende más hacia anterior. Entonces eso cambia la forma y es importante porque no significa que sea patológico. O sea, no tiene pliegue, pero algo fisiológico. Ahora también hay casos en que no hay pliegue, pero eso es patológico, como en este caso, que vemos un paciente que se ve tosis, ¿cierto? El paciente de arriba tiene tosis en el ojo izquierdo y acá también tiene tosis, pero la diferencia es que aquí no hay pliegue y aquí sí hay pliegue. Y eso nos hace diferencia, sobre todo en los pacientes con tosis, que nos ayudan a diferenciar la causa. En general, los pacientes que no tienen pliegue se asocian a tosis congénitas y las que son adquiridas tienen pliegue, como en la fotografía de abajo. Las mediciones del párpado son súper importantes y en esta foto les muestro algunas que las voy a ir desglosando, pero una de las cosas es que, por ejemplo, la medición entre el canto lateral y el canto interno es en promedio de 28 a 30 milímetros, lo normal. La posición del canto lateral está elevada normalmente sobre el canto interno, 1 o 2 milímetros, y también la distancia entre la ceja y el pliegue palpebral superior es variable, pero entre 10 y 20, con diferencia entre hombres y mujeres, siendo mayor en hombres que en mujeres. Y estos acá se los voy a explicar con más detalle. Lo otro es que la distancia del párpado inferior en general coincide con el reborde infraorbitario y que mide entre 8 y 12 milímetros. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ir desglosando cómo se mide el pliegue palpebral superior, que va desde el borde de la pestaña hacia donde está el pliegue, y en general mide en hombres 6 a 8 milímetros y en mujeres 8 a 10 milímetros. Ahora, lo otro importante es que cuando evaluamos al paciente, en general de tosis o de cualquier patología palpebral, tiene que ser en posición primaria de mirada. Y vamos a estimularlo o que mire, ¿cierto?, una luz, y mirando la luz vamos a evaluar desde el reflejo corneal
hacia el borde de las pestañas y esto sería la distancia margen reflejo 1 o MDR1. Y hacia el margen palpebral inferior sería la distancia margen reflejo 2. Si sumamos estas distancias sería la apertura palpebral. Y es importante que en la misma posición evaluemos el otro lado para que sea comparable. Y lo normal es que el MDR1 mide entre 4 y 5 y el MR2 5 y con una apertura palpebral de 10 en promedio. Lo otro importante es saber dónde tiene que estar ubicado el párpado. El párpado tapa en general 1 milímetro o 2 milímetros del limbo superior. Y eso es lo normal. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en este caso, el ojo derecho se ve que tuviera una ptosis. Pero en el ojo izquierdo vemos que hay una retracción y de hecho se ve la esclera, a lo que le llamamos scleral show. Entonces, acá, por ejemplo, en realidad es una ptosis, pseudotosis, porque está como está compensando este efecto de la retracción del ojo izquierdo, y eso también es importante poder medirlo con milímetros. Bien, entonces otra de las cosas importantes que evaluar es la función del elevador. El elevador es el músculo elevador que nos va a ayudar a abrir, ¿cierto?, el párpado. También en un paciente que tiene ptosis, acá en el ojo izquierdo, vamos a evaluar midiendo justo en el borde de las pestañas. Ese va a ser mi marca inicial. Pongo la regla milimétrica y mirando hacia abajo primero, perdón. Aquí está en posición primaria de mirada. Está mirando hacia abajo, pongo la regla en el borde de las pestañas, dejo mi marca ahí y le pido que mire hacia arriba y lo que tengo que medir es cuánto logra subir el párpado. Y esa es la excursión del elevador. Y que lo normal es de 15 o más y lo podemos ir diferenciando en la cantidad de milímetros que logra elevar. Menos de 4 es pobre, 5 a 11 es leve, 12 a 14 es buena. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos ayuda a saber qué manejo quirúrgico vamos a poder hacer. Por ejemplo, en esta niña que tiene una, no sé si, bueno, se fijan que tiene un dedo ahí como sosteniéndole no es que esté sosteniéndole la cabeza para que esté tranquila, sino que está sosteniéndole el frontal, porque se usa mucho el frontal para compensar la ptosis. Entonces, para evaluar bien la ptosis y la función del elevador de forma aislada, hay que bloquear el frontal. Entonces, se pone un dedo o se bloquea la función del frontal, y ahí se hace la prueba. Entonces, esta niña, mirando hacia abajo, se puede ver incluso que tiene un poco más abierto el párpado izquierdo y que cuando mira hacia arriba no eleva el párpado izquierdo. Entonces casi que está en la misma posición mirando hacia abajo que mirando hacia arriba. Esto sería una función pobre del elevador. Y en una ptosis congénita, claro, en una ptosis congénita, y lo podemos ver porque hablábamos del pliegue, ¿cierto? Que se asocia, cuando no hay pliegue, se asocia a ptosis congénita. Y también hay otra cosita que es importante, que es el lead lag, que lo tiene esta paciente, pero se lo explico acá. Otros pacientes con ptosis, ojo izquierdo ambos. Si se fijan, la ceja izquierda está un poquito elevada, o sea, igual usa su frontal para poder compensar este problema de ptosis. Pero aquí, si vemos a la señora cuando mira hacia abajo, el párpado izquierdo baja más que el párpado derecho. Ahí. Entonces vemos que se ve más cerrado el ojo izquierdo en posición primaria de mirada y mirando hacia abajo. En cambio, en este paciente, cuando mira hacia abajo, el ojo está más abierto que cuando está en posición primaria de mirada. Ahí. ¿Por qué se produce esto? Y eso es lo que le llamamos lead lag, cuando no acompaña el movimiento del globo ocular, el párpado no acompaña el movimiento hacia abajo. Entonces, lo que pasa es que en el primer paciente, el de la izquierda, también tiene una ptosis congénita y ahí se produce una infiltración grasa del músculo elevador,
y eso genera que el músculo no se pueda relajar completamente, entonces queda un poco retraído. En cambio, la paciente que está a mano derecha lo que tiene es una tosis, pero adquirida, y en este caso es por una distensión de la aponeurosis del elevador, entonces el músculo al relajarse da más y queda más abajo respecto al sano. Entonces eso también nos ayuda a diferenciar la causa, en este caso, de la tosis. Hay otros casos que también tienen este efecto de lead lag, que les pides mirar hacia arriba, mirar hacia abajo y el párpado no acompaña o se atrasa al acompañar el movimiento del ojo, que son los pacientes que tienen oftalmopatía distiroidea. Y también se produce un poco similar porque hay una infiltración grasa, no se puede mover normalmente el párpado eh, y en general es al principio del movimiento que uno puede encontrar el lead lag, porque a veces logra después acompañar y terminar el movimiento, pero al principio, la primera parte, cuando uno está mirando hacia arriba y después mira hacia abajo, tiene un retraso en el movimiento. Bien, entonces lo otro que tenemos que evaluar es la laxitud de los párpados. Por ejemplo, en este paciente estamos haciendo el snap back test, que extraccionamos el párpado inferior y soltamos y vemos cómo regresa a la posición que debería estar posicionado sobre la conjuntiva vulvar. Entonces, cuando suelta y vuelve rápidamente, no tiene laxitud. Cuando se suelta y no vuelve, pero al parpadear vuelve, se denomina laxitud leve. Y cuando no retorna de forma completa a pesar de parpadear, es laxitud grave. Y también podemos evaluar con el distraction test, que es traccionar hacia anterior el párpado y despegarlo de la conjuntiva vulvar y medir cuánto es lo que se desplaza. Se dice que más de 7 milímetros ya generaría una falla de bomba lagrimal y como ven en la foto de abajo, estos son 1, o sea, es mucho lo que tiene de distraction test. Entonces, esto lo que traduce es que el párpado en realidad está demasiado laxo y nos hace la función normal de apertura y de cierre palpebral. Y otra cosa de la laxitud de los retractores inferiores es que normalmente, como yo les explicaba del párpado superior, cuando está mirando posición primaria, tiene una altura y cuando mira hacia abajo acompaña el movimiento del globo ocular. El párpado inferior también lo hace en una menor medida. En general se mueve más o menos 3 milímetros en la mirada hacia abajo. Y cuando hay una laxitud de los retractores inferiores, no se hace ese movimiento normal. Entonces acá, por ejemplo, este paciente que tiene un ectropion evidente, tiene una laxitud de los retractores inferiores y el paciente da lo mismo donde mire, el párpado inferior está en la misma posición. Entonces acá hay un video del doctor Richard Allen que es bastante bueno para resumir lo que hemos conversado. Entonces ahí está el doctor con su fuente luminosa, la paciente mira la luz y ahí está midiendo el MDR 1 y el 2. Y la altura palpebral, que como conversábamos es en promedio de 10 milímetros. Ahora le pide que mire hacia abajo y ahí está midiendo desde el pliegue palpebral superior hacia el borde, al margen palpebral superior. Y también le está midiendo la función del elevador cuando mira hacia abajo y compara esa medición cuando mira hacia arriba. Ahí está haciendo, viendo la laxitud del párpado inferior y revisando también la conjuntiva y los fondos de saco, que no tenga lesiones. Lo mismo se hace hacia arriba para ver la laxitud del párpado superior y revisar el margen orbitario, que no tenga resaltes, que no tenga tumores, masas, y evaluar los compartimentos, o sea, la grasa periocular. Ahora recién pasamos a la lámpara hendidura. Entonces, igual eso es un concepto diferente del resto de la oftalmología en general, que tendemos a como pasar rápidamente a la lámpara hendidura. En oculoplástica tenemos que hacer varias evaluaciones fuera de la lámpara hendidura.
Y ahora recién pasamos a la lámpara de hendidura y lo que hay que ver es, dentro de las consultas, es evaluar el punto lagrimal, ¿cierto? Cuando consultan por epífora, ver la posición del punto lagrimal, si es que está aposicionado, si está evertido, como en la foto de la derecha, que el punto lagrimal está ahí, está hacia afuera, está evertido. Entonces, obviamente, este paciente no tiene no se drena normalmente la lágrima. También podemos ver la morfología si está presente o si está estenótico. Y normalmente se ubica alrededor de los 5 milímetros del canto interno. También tenemos que evaluar el borde libre. Por ejemplo, este paciente tiene hasta queratinización, telangiectasias del borde libre. Lo normal es que el borde libre sea recto y esté aposicionado sobre la conjuntiva. Entonces, si está vertido, podemos decir que tiene ectropio, ¿cierto? Si está invertido, que tiene entropio. Revisamos también las glándulas de meibomio, la distribución de las pestañas y, como les había dicho, las lesiones y telangiectasias. Y la conjuntiva, ¿cierto? Que no tenga hiperemia, pterigion, quistes, lesiones, conjuntivochalasis, que también es una consulta bastante frecuente en el día a día. Y lo otro que tenemos que evaluar es la lágrima, porque muchos pacientes consultan por el ojo seco, que también llega harto en oculoplástica. Y ahí vemos el menisco lagrimal, detritus, ¿cierto? El breakup time, el Schirmer, y una de las cosas bien importantes es el test de desaparición de la fluoresceína. Básicamente usamos anestesia, fluoresceína, esperamos 5 minutos y vemos si es que aparece la mancha de fluoresceína en la mejilla, o sea, como que cae una lágrima de fluoresceína, y también evaluamos el menisco lagrimal, si es que todavía se ve fluoresceína o no en el menisco lagrimal. ¿Y para qué nos sirve eso? Es para evaluar si es que es epífora real o no, y ahí tenemos que pasar a evaluar la vía lagrimal. Entonces, ¿cómo se evalúa la vía lagrimal? Este otro video del doctor Allen, donde primero lo que tenemos que hacer es dilatar el punto lagrimal inferior, ¿cierto? La posición inicial es vertical y después se horizontaliza hacia el canalículo, en dirección al canalículo, y con una tracción constante del párpado que nos ayuda a que se estire el canalículo y entre más fácil el dilatador. Después se usa una sonda que el doctor describe ahí, una sonda doble cero, para evaluar la permeabilidad del canalículo. Entonces acá tenemos que llegar a el tope, y el tope óseo o el tope que sea duro dice que la vía presacular está permeable, y si hay una obstrucción que es blanda, entonces hay alguna una estenosis o hay alguna obstrucción presacular. Y por último, uno con una cánula y suero fisiológico, con la misma maniobra, o sea, traccionando, vertical, después horizontal, se infiltra suero, y ahí el paciente va a decir, ay, sí, tragué salado. Y es porque toda la vía lagrimal está permeable. Y se hace lo mismo en el canalículo superior. Si es que el paciente no traga nada y se refluye todo, entonces ahí tenemos una obstrucción de la vía lagrimal y ahí ya hay que hacer una evaluación en pabellón. Otra cosa importante es la posición del globo ocular. No vamos a hablar tanto de enfermedad tiroidea, pero es importante saber que una de las cosas importantes es ver dónde está la posición del globo ocular. Uno puede clínicamente ver si tiene proptosis evidente o en oftalmo, y no todas tenemos un Hertel disponible. Entonces, una forma también que se puede hacer es que el paciente esté sentado en la silla y que mire hacia arriba, y ahí uno clínicamente ve si es que hay un ojo que se ve más anteriorizado que el otro. Pero el Hertel, si es que lo tenemos disponible, es bastante bueno, porque lo que tenemos que hacer es apoyarlo en el canto externo, en el canto lateral, y evaluamos monocular. O sea, si estamos evaluando el ojo derecho, tenemos el ojo derecho del paciente, tenemos que cerrar nuestro ojo derecho y mirar con el izquierdo. Y ahí lo que se hace es que, si se fijan acá, ahí se ve la córnea y ahí uno tiene unas mediciones. Entonces uno hace calzar la línea roja con
como un espacio que hay vacío, y cuenta cuántos milímetros hacia afuera está posicionado el globo ocular. Entonces, lo normal es 20 milímetros más o menos en caucásicos, en asiáticos 18 y en afroamericanos están un poquito más protruidos con 22 milímetros. Y una de las cosas más importantes es la diferencia entre ambos ojos. Más de 2 es patológico y sobre todo también nos sirve en el control de los pacientes que tienen enfermedad tiroidea, ocular tiroidea. Bien, sigamos. Otra de las cosas que evaluamos, que lo que vimos antes es como lo que es, como que siempre se hace. Pero además hay otras cosas que podemos encontrar en el camino. Por ejemplo, la presencia del agoftalmo, que se ve en la fotografía izquierda, que es decir, el paciente al cerrar los ojos, hay uno que no cierra completamente. Sí, eso es el agoftalmo. Y el fenómeno de Bell, que nos permite saber cuán cubierto queda la córnea al cerrar los ojos. Entonces le pedimos al paciente que cierre los ojos, nosotros le levantamos el párpado y vemos cuánto se eleva la córnea. En general se va hacia arriba y hacia un poco hacia afuera. Y si es que ese fenómeno es positivo, eso es bueno, eso es normal, y también nos ayuda, por ejemplo, en el tratamiento de tosis, puede quedar un poquito abierto el ojo, y si es que tiene un fenómeno de Bell positivo, tenemos un factor protector, digamos, postquirúrgico, de que la córnea no va a sufrir tanto. Otros signos que podemos encontrar, sobre todo en el estudio del paciente con tosis, es el signo de Marcus Gunn, de masticación, como se ve en esta guaguita, que cuando está moviendo la mandíbula se abre, no sé si se fijan ahí, que se abre y cierra su párpado izquierdo. Y eso se asocia a patología congénita. Obvio que también se puede ver en pacientes adultos, pero ahí, en general es en la apertura y cierre de la mandíbula o en la lateralización de la mandíbula también. O sea, como cuando comen chicle se nota más. Otro concepto importante, también importante para el punto de vista quirúrgico, es cuando un paciente que tiene tosis, evaluar la respuesta del otro párpado respecto a la tosis del que está afectado. ¿Por qué? Por ejemplo, en este paciente estamos viendo ley de Hering positiva. Cuando nosotros levantamos el párpado tóxico, que es el derecho, el izquierdo baja. ¿Por qué? Porque los músculos extraoculares y el elevador del párpado reciben la misma inervación o el mismo estímulo para moverse, para levantar o para cerrar el párpado. Entonces, el ojo derecho está usando más estímulo para poder levantar el párpado. Entonces, el izquierdo está más o menos compensado. Si yo dejo de hacer funcionar el párpado derecho, el izquierdo se pone más flojo y baja. ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando se opera un paciente con tosis, yo le voy a levantar el párpado y si yo no evalué la ley de Hering antes, puede quedar con tosis del ojo izquierdo postquirúrgico. Entonces, si es que tiene Hering positivo, se considera operar a ambos, pero con distintas mediciones. O sea, no se operan por igual, pero se operan ambos para que quede parejo. Esa es la idea. Ya. Otros test esto ya es más específico, no lo terminé de escribir ahí, pero bueno. Estos otros test son de, por ejemplo, pacientes que tienen sospecha de miastenia gravis. Es el test de acotamiento que uno hace, que mire hacia arriba y mire hacia abajo varias veces y ahí puede aumentar la tosis. Y el test de hielo, que 5 minutos de hielo sobre el ojo tóxico mejora más de 2 milímetros la tosis, o sea, desaparece como en esta foto, y eso sería un test positivo y eso tiene una sensibilidad del 90% más o menos para miastenia gravis. Ya, entonces, algunos ejemplos. Acá podríamos decir que este paciente, si uno lo mira así a la rápida, tiene tosis de ambos ojos. Pero en realidad, si medimos la distancia de margen
reflejo es normal y lo que tiene es un exceso de piel en el párpado superior. Entonces, por eso es importante estas mediciones, porque nos ayudan a efectivamente hacer el diagnóstico y a diferenciar con otras patologías. Entonces, esto se le llama pseudotosis por dermatochalasis. Y acá tenemos un paciente que tiene tosis efectiva de ambos ojos porque el margen del párpado superior llega a la pupila y también podemos ver que el surco palpebral superior está como muy alto, está muy elevado y eso se asocia a una dehiscencia de la aponeurosis del elevador que es bien frecuente en la tosis de causa aponeurótica. Este otro caso es un paciente que tiene tosis congénita, miogénica, que lo hemos visto ya en fotografías anteriores. Entonces, la foto 1, está el niño en posición primaria de mirada y tiene tosis del izquierdo. Le pedimos que mire hacia arriba, o sea, función del elevador, y no eleva el párpado izquierdo, o sea, tiene mala función del elevador. Y cuando mira hacia abajo, este cierra menos que el sano. Es decir, ahí se ve el lead lag, incluso scleral show, o sea, aparece la esclera al mirar hacia abajo. Y eso es bien frecuente, o sea, es como bien característico de la congénita. Y otras patologías como frecuentes que se ven, este caso de un paciente ya añoso con entropion del párpado inferior, que se causaba por la laxitud de los retractores. Eso. Entonces, bueno, esto fue como una pincelada, una introducción a qué es lo que tenemos que evaluar. Obviamente hay hartas más cosas, ciertas patologías de órbita, tumores, que lo podemos ir también revisando, pero este diagnóstico es muy importante y saberlo usar bien en el box. Y lo otro importante recordar que la lámpara de hendidura, sí la vamos a usar, pero no se vayan a sentar al tiro a la lámpara de hendidura, sino que hay que agotar el examen clínico oculoplástico con las mediciones que yo les comentaba. Eso tengo para contarles. No sé si alguien quiere preguntar algo o agregar algo que haya sido bueno agregar en mi presentación. ¿Están ahí? Bueno, mientras piensan las preguntas, súper linda tu presentación, me gustaron mucho las imágenes y todo. Por eso me gustaría que todos los becados que vayan a empezar su rotación en oculoplástica, como va a quedar grabada tu charla, entonces la revisan siempre antes de empezar para que puedan aprovechar al máximo la rotación. Yo podría agregar solo algunas cosas chicas, que es, aparte de la inspección, siempre que el paciente como que va entrando, lo que tú mencionaste de ver si hacen los movimientos anormales, la frecuencia del parpadeo y también ver las facies del paciente. Por ejemplo, uno puede ver si el paciente viene con rosácea o con algún tic de blefaroespasmo, por ejemplo. Entonces, siempre mientras el paciente me va hablando, yo le miro toda la cara. Lo otro, por ejemplo, de las cejas que mencionaste de los hombres y las mujeres, también es importante que la posición de la ceja en la mujer está por encima del reborde orbitario. Entonces, por eso se ve mucho más arqueada y esa es la posición que uno desea cuando corrige estéticamente una ceja femenina. En cambio, en el hombre está justo a nivel del reborde orbitario. ¿Qué más? Respecto al lid lag, súper bien explicado. A mí me gusta personalmente medir en milímetros el lead lag porque también así puedo controlar la evolución, por ejemplo, en orbitopatías tiroideas. Entonces, el lead lag mido la apertura palpebral en mirada inferior. Entonces, también desde el borde palpebral inferior hasta el borde palpebral superior y ahí lo pongo. Normalmente digamos que son 3 milímetros, entonces en las tosis aponeuróticas, como bien explicaste, pueden ser menos, puede ser 0, 1 o 2, y en las retracciones entonces puede ser hasta 10, 11, 12, está súper retraído. Y en la orbitopatía, además, es pues por fibrosis de los tejidos que se quedan ahí retraídos.
La, cuando revisas el lagoftalmos, digamos que una causa del lagoftalmos puede ser por mala función del orbicular, entonces también mido la función del orbicular, así que le pides al paciente que cierre súper fuerte los ojos, porque también eso es un factor protector en la cirugía. O sea, por ejemplo, si voy a hacer una cirugía de tosis y el paciente tiene un mal bel y un mal orbicular, va a quedar con una queratopatía por exposición terrible, así que tengo que hipocorregir y dejarlo como justo a ras de la pupila. Y también la función frontal, entonces le pides que eleve las cejas y ves más o menos la excursión de la ceja, por ejemplo, para pacientes que les vamos a corregir una tosis congénita que se hace por suspensión frontal. Entonces, si el paciente no tiene función del elevador buena, pero tampoco tiene función frontal, pues no me sirve de nada hacerle una suspensión frontal. Así que también medir la función frontal. Y respecto al lagoftalmos, volviendo atrás, la otra causa puede ser, por ejemplo, un acortamiento de la lamela anterior, que la lamela anterior, como dijiste, es la piel y el orbicular. Entonces, por ejemplo, pacientes que han operado, bueno, también hay congénitos, digamos, ectropion congénitos en donde tienen muy cortita la distancia de la lamela anterior, o posoperatorios de blefaroplastias antiguas, y entonces el paciente, en vez de dejarle, porque más o menos lo mínimo que uno necesita para que el párpado cierre bien son 20 milímetros de piel. Entonces hay pacientes que quedan con 15 y no pueden cerrar bien el ojo, y ahí uno podría ver si es que requiere un injerto para que pueda compensar, mejorar ese lagoftalmos. Y como mencionaste el scleral show superior, también en orbitopatía tiroidea lo mido mucho para ver la evolución. Entonces mides el scleral show superior y el scleral show inferior, que es desde el borde, desde el limbo corneal superior hasta el margen palpebral superior, y lo mismo en el inferior, desde el limbo corneal inferior hasta el margen palpebral inferior.